Imagina por un momento a una enfermera brillante con, no sé, décadas de experiencia manejando crisis en una sala de emergencias. Ajá, de esas que lo han visto todo. Exacto. O piensa en un ingeniero civil que conoce cada grieta, cada tensión de los puentes del país. Tienen un conocimiento técnico inmenso en la cabeza. Pero, y aquí está el detalle, cuando llega el día en que deben sentarse con un estudiante a nivel subgraduado para enseñarle, digamos, cómo investigar un nuevo protocolo, cómo generar conocimiento desde cero, la mente se les queda en blanco. Totalmente. Es que el salto de ser un experto en la materia a convertirse en un mentor de investigación no tiene absolutamente nada de automático. Para nada. Especialmente cuando ese profesional, pues, nunca ha pisado un salón de clases para aprender sobre pedagogía o diseño instruccional. Y, bueno, esa es exactamente la misión de esta inmersión profunda. Vamos a explorar cómo podemos transformar a profesionales de cualquier disciplina, o sea, desde las artes hasta las ciencias naturales, en mentores de investigación excepcionales. Y es vital porque nuestras fuentes de hoy, que incluyen una presentación muy exhaustiva sobre mentoría académica y un documento detallado con modelos de enseñanza, abordan este problema de frente. Sí, y vamos a extraer el cómo práctico de esos documentos. Queremos fomentar una cultura investigadora sólida en las universidades con un enfoque muy especial en nuestro contexto, en Puerto Rico. Así que vamos a desempacar esto, porque en el ámbito académico a menudo asumimos que saber mucho sobre un tema te capacita mágicamente para enseñarlo. Claro, la famosa falacia del experto. Exactamente. Pero hay una fricción enorme, ¿verdad?, entre dominar una disciplina y saber guiar a un novato para que no se ahogue en su primer proyecto. Investigar no es solo memorizar datos. Es, al final del día, desarrollar ciudadanos críticos capaces de resolver problemas reales. Es un reto monumental. Y fíjate, es una crisis casi silenciosa en la educación superior. Para entender cómo enseñar a investigar, primero hay que entender una distinción que cambia las reglas del juego. Es la diferencia estructural entre dar una clase, o sea, ser un profesor de curso de investigación, y ser un mentor de investigación. Vamos a diseccionar esa diferencia, porque a simple vista la verdad es que suenan como sinónimos. Alguien que da una clase de metodología versus alguien que asesora una tesis. Parece lo mismo. Parecen lo mismo, pero operan bajo paradigmas completamente opuestos. Piensa en el profesor de curso. Su rol principal es el de un docente formador frente a un colectivo. Ajá. Tiene, 30 estudiantes en un salón por 15 semanas. Su mandato es transferir fundamentos. O sea, qué es el método científico, qué es una variable dependiente, cómo se hace una cita en formato APA. Las bases teóricas. Exacto. Y su evaluación es estandarizada, a menudo sumativa, buscando asegurar que todo el grupo alcance un nivel mínimo introductorio al mismo tiempo. O sea, entonces el profesor es como un guía turístico que sube a los 30 estudiantes a un autobús, les muestra el mapa de la selva desde la ventana, les explica por el micrófono cuáles son las plantas venenosas, se asegura de que tomaron notas y el semestre termina. Me encanta esa analogía. Pero nadie se ensució las botas, ¿verdad? Exacto. Nadie tocó la tierra. El mentor, por otro lado, es el compañero de expedición. Es quien detiene el autobús, se pone las botas, le entrega un machete al estudiante y le dice, mira, vamos a adentrarnos en la selva juntos. ¡Wow! ¡Qué cambio de dinámica! Es inmenso, porque la mentoría no es un evento de un semestre, es una relación a largo plazo individualizada. Ya no buscas que el estudiante memorice conceptos, sino que pase por una metamorfosis. El objetivo es que produzca conocimiento original, una tesina, un artículo, algo suyo. Y el por qué importa es crucial aquí. Sí, el efecto multiplicador, ¿no? Exactamente. El efecto multiplicador del docente. Cada estudiante que aprende a investigar hoy será un profesional que mañana resolverá problemas y aportará soluciones innovadoras para Puerto Rico y el mundo. Esa metamorfosis suena ideal, te lo confieso, en la teoría académica, pero y aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, dime. Las fuentes mencionan 22 áreas de contenido y 17 destrezas de investigación. Estamos hablando de epistemología, lógica, métodos cualitativos, cuantitativos, hasta uso de software estadístico y manejo de conflictos. Sí, es una lista inmensa, sí. ¿No es abrumador pedirle a un mentor, digamos, a un arquitecto o a una enfermera,
¿Que enseñe todo este andamiaje filosófico y técnico sin ser educador de profesión? Suena a que el pobre mentor va a terminar dando mini conferencias aburridas de 3 horas en su oficina. Pues lo fascinante aquí es que enseñar a investigar es un arte y una ciencia. La solución radica precisamente en abandonar esa idea de dar cátedra. No se trata de dar una conferencia sobre las 22 áreas a la vez. Entonces, ¿cómo se hace? Se trata de exponer al estudiante a la cultura, llevarlo a simposios, leer artículos juntos. El principio fundamental es que los estudiantes aprenden ciencia haciendo ciencia, o aprender humanidades haciendo humanidades. Aprender haciendo. Suena lógico. Pero ya que establecimos que el mentor es un acompañante en esta expedición, necesitamos herramientas concretas. Porque si tiras al estudiante a hacer ciencia de golpe, sin base, los datos van a salir corruptos. ¿Cómo aplicamos esto en el salón de clases o en el laboratorio, digamos, mañana mismo? Ahí es donde entra la caja de herramientas pedagógicas que nos dan las fuentes. Y no tienes que ser un pedagogo teórico para usarlas. Empezamos con el aprendizaje basado en proyectos, o Project-Based Learning. Ajá, hablemos de eso, me encanta. Desglosémoslo con ejemplos para quienes nos escuchan. En lugar de teoría abstracta, ¿cómo se ve esto? Pues imagínate un estudiante de administración de empresas o de economía. En lugar de darle un libro sobre microeconomía teórica, partes de un problema real en su comunidad. Digamos, el contexto de Puerto Rico. Los apagones. Perfecto. El mentor le dice al estudiante, observa tu entorno. El estudiante nota que tras los constantes apagones, los chinchorros y pequeños comercios de su pueblo están cerrando. El proyecto nace ahí. O sea, el estudiante diseña un borrador de propuesta para evaluar el impacto económico de la inestabilidad energética en las pymes de su zona. Exacto. El currículo se subordina al problema. Todas las destrezas de investigación, desde hacer entrevistas hasta usar estadísticas, las aprende porque las necesita para ese proyecto que le apasiona. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay otra técnica que mencionan las fuentes, que es el andamiaje, el scaffolding. El andamiaje es el núcleo de la mentoría. Es vital. Explícanos cómo funciona eso en la práctica, porque suena a término de construcción. Y lo es, conceptualmente. Imagina que un estudiante de sociología te trae un borrador desastroso de su revisión de literatura. El profesor tradicional sacaría el bolígrafo rojo, marcaría todo malo y le diría, arréglalo. El clásico sangrado de tinta roja. Sí, que frustra a cualquiera. Pero el mentor que usa andamiaje hace algo distinto. Se sienta con el estudiante, abre un documento en blanco y dice, mira, vamos a redactar el primer párrafo juntos. Observa cómo yo conecto la idea de este autor con este otro. El mentor resuelve un ejercicio junto al estudiante primero. Exacto. Modela en voz alta. Escriben un par de oraciones. Luego el mentor suelta un poco el control. Le dice, ahora redacta el siguiente tú, yo te observo. Y finalmente le suelta la mano por completo para que termine solo. Es construir un andamio alrededor del estudiante y quitar los tubos cuando el cemento ya secó. Y también está el aprendizaje basado en problemas, que es similar al de proyectos, ¿verdad? Sí, pero más enfocado en casos. Analizar un dilema real, tal vez un fallo de ingeniería en un puente local, y hacer que el estudiante genere una lista de posibles soluciones basadas en la literatura. Ok, tenemos estrategias grandes, pero un proyecto toma meses. ¿Qué pasa en el día a día? ¿Cómo mantenemos esa rueda girando? Ahí integramos microprácticas. Por ejemplo, la escritura recursiva, o Writing to Learn. Le pides al estudiante que mantenga un diario breve de aprendizaje. No para publicar, sino que después de leer un artículo complejo, escriba un párrafo resumiendo el problema. Para estructurar su propio cerebro. Si no puedes escribirlo, no lo entendiste. Exacto. Y eso lo combinas con la clase invertida, el Flipped Classroom. El estudiante ve un video o lee la teoría en su casa. Cuando llega a la reunión de mentoría, discuten y aplican. No pierdes tiempo presencial dictando teoría. Eso es maximizar el tiempo. Pero, ¿y esto plantea un chope con la realidad universitaria? Todo esto es muy bonito, pero hay que entregar notas. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo evaluamos este proceso sin exámenes tradicionales de selección múltiple? Exacto. ¿Cómo se evalúa esa mentoría? A través de la evaluación formativa. En lugar de esperar al final para darle una nota, el mentor revisa borradores constantemente. Da retroalimentación continua. El error no se penaliza para humillar. El error es la materia prima para que el estudiante mejore su trabajo paso a paso. Es un diagnóstico continuo en vez de una autopsia al final del semestre. Bueno,
Tener estas estrategias es excelente para el día a día. Pero un proyecto de investigación real, tú sabes, tiene un ciclo de vida. Una ruta. Tiene etapas muy definidas. ¿Cómo se ve la ruta completa de esta mentoría? Desde la idea inicial hasta la publicación final. Las fuentes documentan 3 etapas formales del proceso de mentoría. La primera es la iniciación y diseño del proyecto. Que es cuando el estudiante llega queriendo investigar algo gigantesco, ¿no? Quiero curar la pobreza en el mundo. La clásica ambición subgraduada. Ahí el mentor ayuda a formular preguntas reales y manejables. Le enseña a revisar literatura de forma estratégica, no solo buscando en Google, y diseña la metodología. Se crea la zapata del proyecto. Y de ahí pasamos a la etapa 2. Sí, la implementación y recogido de datos. Y aquí la supervisión metodológica es crítica. Entrevistas, cuestionarios, trabajo de laboratorio. Y aquí entra el factor tecnológico, que las fuentes mencionan mucho. Hoy día tenemos Word, Excel, pero también software avanzado como Atlas T para datos cualitativos o SPSS. Y hasta herramientas de inteligencia artificial. Exacto, como TurboScribe o traductores que te transcriben 1 hora de entrevista en segundos. Es una facilidad tecnológica increíble, pero, y aquí hay un contraste inmenso, esa facilidad choca de frente con la responsabilidad social. Es un punto fundamental. Si conectamos esto con el panorama general, la tecnología ejecuta rápido, pero investigar en Puerto Rico o en cualquier lugar implica a menudo trabajar con poblaciones vulnerables. Niños, adultos mayores, inmigrantes, comunidades afectadas por desastres. Exactamente. En esta segunda etapa, el mentor no solo enseña a usar el software, tiene que velar por la ética, el principio de beneficencia, el consentimiento informado, la privacidad. Claro. ¿De qué te vale transcribir 50 entrevistas con IA si violaste la privacidad de esos adultos mayores al subir sus voces a un servidor sin permiso? El Comité de Ética Institucional te va a rechazar el estudio. Y con toda razón, el mentor tiene que inculcar que la protección de la dignidad de los sujetos humanos va por encima de la conveniencia tecnológica. Una vez logramos recoger los datos éticamente, pasamos a la etapa 3. Análisis, escritura y divulgación. Donde el mentor actúa casi como un editor académico, ¿verdad? Ajá. Ayuda al estudiante a interpretar sin forzar los datos y a preparar el producto final para divulgarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pregunto porque históricamente el producto final de una investigación siempre ha sido, una tesis aburrida. 100 páginas encuadernadas que nadie lee. ¿Obliga este modelo a seguir ese patrón? Para nada. Las fuentes son muy amplias y liberadoras en este aspecto. Y esto honra la diversidad de inteligencias y el diseño universal de educación. El rigor ético y científico es innegociable. Pero el formato cambia. Totalmente. Los productos finales pueden ser documentales audiovisuales. ¡Wow! Pueden ser canciones, obras de teatro basadas en datos empíricos, políticas públicas redactadas para un municipio, campañas mediáticas o incluso podcast investigativos. O sea, sacar la ciencia de la Torre de Marfil y llevarla a la calle. Exactamente. Lo que hace válida la investigación es el rigor del proceso, no si está impresa en papel de hilo. Qué refrescante escuchar eso. Bueno, para ir recapitulando esta inmersión profunda, ser un buen mentor de investigación parece ser un equilibrio constante, un baile entre el rigor científico implacable y la empatía humana. Es estar ahí para exigir calidad, pero también para apoyar cuando el análisis de datos frustra al estudiante. Definitivo. Y a quienes nos escuchan, profesores, profesionales, les recomendamos aplicar desde mañana mismo un ejercicio simple en sus salones. Las fuentes sugieren algo muy práctico. Sí, la enseñanza basada en investigación. Exacto. No les asignen leer el libro de texto completo. Pídanle a un estudiante que lea un solo artículo académico de su campo y que explique, en sus propias palabras, cuál es el problema específico que ese estudio intenta resolver. Identificar ese vacío es el primer paso para pensar como investigador. Es un excelente ejercicio para construir esa cultura analítica. Y antes de cerrar, es imperativo, por rigor académico, mencionar de dónde nace esta riqueza de conocimiento. Claro que sí. La creación de este recurso educativo, de las fuentes que discutimos hoy, es producto de múltiples fuentes y es el resultado de un proceso extenso, riguroso, de revisión documental, investigación de campo, experimentación y experiencia directa de la doctora Viviana Cruz McDougall, del Instituto Transdisciplinario de Investigación Acción Social, el ITIAS, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
un trabajo invaluable para nuestra comunidad académica. Y bueno, quiero despedir esta inmersión profunda dejando a nuestra audiencia con un pensamiento provocador, una reflexión. A ver. Si el objetivo máximo de la mentoría, como vimos en esa etapa 3, es transformar al estudiante de un aprendiz pasivo a un investigador autónomo, a un productor de conocimiento real, entonces el verdadero triunfo de un mentor no es que el estudiante confirme las teorías del profesor. No es crear un clon académico. Al contrario. El triunfo es que eventualmente el estudiante adquiera la capacidad crítica, el rigor metodológico y la valentía para refutar esas teorías, para superar a su propio maestro. Y la pregunta que les dejo es, ¿están los mentores académicos de hoy genuinamente preparados para que sus alumnos les demuestren con evidencia empírica que están equivocados? Lo dejamos ahí. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.